se lo está perdiendo. Ahora que la ciencia es pilar fundamental para rescatarnos a todos, sepan que el mundo está dejando de lado a la mitad del talento para conseguirlo. Eso es así. El número de mujeres científicas en nuestro país y en Asturias es aún muy escaso, y menos aún si nos fijamos en las que ocupan altos escalafones académicos o profesionales. Por eso abrimos hoy esta ventana. Lo hacemos en un foro patrocinado por Impulsa con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se celebra el día 11 de febrero, cada día 11 de febrero. Con nosotras van a estar 4 solventes investigadoras que nos van a contar su experiencia en este mundo en el que el desequilibrio entre hombres y mujeres sigue siendo tremendo. Estarán Rosa Menéndez, presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC, una de sus compañeras, la delegada institucional del CSIC en Asturias, María Fernández, que además es directora del IPLA, del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Estará también Inés Suárez Ramón, subdirectora de Estudiantes y Relaciones con la Empresa de la Escuela Politécnica de Gijón, y Ana Fernández Iglesias, responsable de I+D de Recursos Sostenibles de ArcelorMittal. 4 referentes, casi podríamos decir 4 excepciones, 4 excepcionales profesionales con un claro compromiso por ganar adeptas a esta causa. Como lo es también nuestra anfitriona, a la que agradecemos sinceramente que esté aquí con nosotras, la alcaldesa de Gijón, quien desde sus políticas de igualdad tiene clarísima cuál es la lucha, ¿no? Conseguir esa equidad para conseguir una sociedad más justa. Alcaldesa Ana González, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Gracias, Leticia. La verdad no me lo podía perder, ¿no? Por el lujo de compañeras con las que a las que tengo la suerte de saludar y a las que quiero escuchar en esa conversación que van a mantener. Y es muy curioso porque hace prácticamente un año, el 14 de febrero de 2020, estaba un acto parecido a este en la Escuela Politécnica, justamente hablando de lo mismo, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Un 14 de febrero en el que no nos podíamos imaginar para nada lo que nos iba a pasar. De hecho, no podíamos sospechar que apenas un mes después íbamos a estar en plena crisis de salud, en plena crisis sanitaria y además confinados, confinadas, teniendo que quedarnos en casa y revelándose algunas, yo creo que verdades, pues voy a utilizar un término igual un poco científico, absolutas, y es que necesitábamos ciertas profesiones, ciertas personas que se nos revelaban como esenciales. Y casi toda esa esencialidad, casi todo lo que llamamos empleos esenciales, trabajos esenciales, tenían que ver con el cuidado y muchos de ellos eran trabajos hechos por mujeres. Es verdad que no todos, pero muchos sí. Me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo, a dependientas de comercio, también a personas que hacen servicios de limpieza, etcétera, ¿no? Aunque es verdad que luego también nos encontrábamos con profesionales de sectores más, más exigentes en cuanto a la formación, como puede ser todo el ámbito sanitario. Y también quiero recordar que el ámbito sanitario, sobre todo en la rama de enfermería, pero también, por ejemplo, en medicina de atención primaria, está fuertemente feminizado y que se han convertido en pilares en la lucha contra el coronavirus, ¿no? en esa lucha por la vida de las personas. Yo no sé si de esta pandemia saldremos mejor o no. Lo que sé es que cada vez que ha habido una pandemia en el mundo, y podemos recordar la gripe del 18, pero también las distintas crisis de cólera que ha habido, hemos dado un avance en términos científicos y tecnológicos muy importantes. Hemos dado un paso adelante de la mano del conocimiento y de la superación del desconocimiento en la superación de lo que son creencias, no sé cómo llamarlas, espiritualistas o como quieran denominarse, científicas al final, ¿no? Y algo parecido nos está ocurriendo con el COVID. Sabemos que el COVID solo podemos vencerlo desde el conocimiento, desde la razón, desde el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Por eso es especialmente simbólico que estemos celebrando este 11 de febrero como una reclamación, como una llamada a la igualdad de mujeres y hombres en el desarrollo científico y la investigación científica en el campo de la ciencia y de la tecnología, porque sabemos que
el descuido, el no cuidar y el no atender a la ciencia y al conocimiento nos ha traído esta nueva pandemia, esta nueva epidemia. Y como decía Leticia, tenemos un problema y es que despreciamos casi la mitad del conocimiento. Es decir, impedimos, la sociedad impide que muchas más mujeres lleguen al campo de la investigación, lleguen al campo de la ciencia, lleguen al campo de la tecnología. Y eso es un lujo del que no podemos prescindir. Nunca podemos prescindir de las personas que valen, de las personas que pueden desempeñar una tarea importante, ¿no? Y fíjense que además, y les sorprenderá lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero al final, la ciencia, al final, el reflexionar sobre cómo mejorar nuestra vida, que es de lo que estamos hablando, de cómo evitar las enfermedades, de cómo utilizar también la tecnología para ese bienestar colectivo, tiene mucho que ver con el cuidado, con entender que tenemos que cuidar el planeta, con entender que tenemos que cuidar nuestro entorno y con entender que tenemos que cuidar a las personas y que la ciencia y la tecnología tienen que centrarse en ello, ¿no? El lema de este año es las mujeres líderes en la lucha contra la COVID-19 y creo que es verdad que las mujeres han liderado en campos muy diversos la lucha contra la COVID-19, pero además demostrando ser las mejores. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la ciencia. Voy a hablar de aquellos países, de hacer una mención a aquellos países que mejor como país, como Estado, han luchado, han frenado, han protegido a sus poblaciones. Alemania, con Angela Merkel. Nueva Zelanda, con Jacinta Ardern. Taiwán, con Tsai Ing-wen. Islandia, Katrin Jacobs. Noruega, Finlandia. Es decir, tenemos ahí unas mujeres, unas presidentas que se han destacado justamente por una mejor gestión de la crisis. ¿Por qué lo han hecho? Con mayor energía, porque lo han hecho con medidas más imaginativas, más creativas, con medidas que han logrado mayor impacto y porque lo han hecho desde una perspectiva que es salvar las vidas, cuidar a las personas como primer objetivo. Y ahí podemos recordar el discurso de Angela Merkel diciendo que ninguna muerte era admisible, advirtiendo además con claridad a la población de que el 70% podía ser infectado, ¿no? Creo que eso demuestra cómo cuando las mujeres llegan a los distintos ámbitos aportan capacidad de liderazgo, aportan capacidad, en este caso, de investigación y de desarrollo científico desde parámetros, y además lo digo con sinceridad, desde parámetros distintos a lo que viene siendo gobernar un país o lo que viene siendo el desarrollo de la ciencia y la investigación. Es verdad que ha habido mujeres destacadas en la lucha contra el COVID o en la búsqueda de la vacuna o de las posibles vacunas, pero también es verdad que el confinamiento, las restricciones que ha traído consigo la COVID-19 ha generado una nueva brecha de género, sobre todo en las jóvenes investigadoras, que no podemos seguir soportando. No podemos seguir soportando porque, primero, causamos un daño, una pérdida de derechos individuales a esas investigadoras, a esas mujeres que se dedican a la ciencia y a la tecnología, pero también nos causamos un daño colectivo porque nos privamos de su conocimiento, nos privamos de los logros de estas mujeres en los distintos campos. El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón ha fijado su lema para este 8 de marzo, para este mes de marzo, para el Día Internacional de las Mujeres, y es nosotros que es tú eres como ellas. Y es un lema que intenta mostrar, sobre todo a las jóvenes, a las chicas, que muchas mujeres han roto barreras, que han hecho cosas que no estaban pensadas para nosotras, que incluso estaban prohibidas, que incluso se ocultaba que las habían hecho mujeres. Y la historia de la ciencia es una historia llena de invisibilidad, llena de ninguneo y llena incluso de robos, de importantes descubrimientos que se le ponían incluso nombres masculinos, ¿no? Se atribuían a hombres los descubrimientos hechos por mujeres. Pues lo que queremos decir a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, es que pueden ser justamente como las 4 mujeres que nos acompañan hoy aquí, que pueden ser como Rosa, presidenta
del CSIC, que pueden ser como Ana Fernández, responsable de I+D+I de Recursos Sostenibles de Arcelor, que pueden ser como Inés, investigadora y subdirectora de la Politécnica, que pueden ser como María, investigadora también del CSIC y directora del IPLA, ¿no? Que tenemos ya modelos femeninos, que las mujeres no tenemos, podemos acceder a la ciencia y lo hacemos además con una gran calidad y aportando muchas cosas. En primer lugar, lo que se pretende, conocimiento, investigación, innovación, pasos hacia adelante y además con una visión de aplicación para el bienestar y para el beneficio de toda la ciudadanía, para el beneficio de las personas, ¿no? Por eso, insisto que creo que hay una confluencia entre el lema "Las mujeres líderes en la lucha contra la COVID-19" en un amplio espectro de sectores, pero también con el lema "Tú eres como ella". Por eso me parece también, y agradezco al diario El Comercio la oportunidad de sumarnos a esta iniciativa con la participación de Gijón Impulsa, ¿no? Y sumarnos para que sea verdad, para que rompamos la barrera, la brecha de género que impide que muchas mujeres, que muchas niñas lleguen a desarrollar carreras científicas, ¿no? Y que esto que son lemas positivos también muestran, o nos enseñan que hay una cara oscura, porque nos hablan de que sigue existiendo desigualdad, de que sigue existiendo la brecha de género en el campo de la ciencia, ¿no? Y por eso también desde el Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo, estamos trabajando en un programa de orientación laboral a través de realidad virtual, en donde queremos acercar lo que es el mundo de la ciencia, lo que queremos acercar también lo que es el mundo de la tecnología, ¿no? Queremos despertar la curiosidad, la creatividad, el apetito de saber que creemos que son ingredientes que forman parte de ese espíritu científico y de esa búsqueda del conocimiento. Hay una frase de nuestra querida Margarita Salas que creo que debemos recordar. Era una mujer muy optimista acerca del papel de las mujeres en la ciencia y de la incorporación, de la presencia, de la posibilidad de que cada día más mujeres pudieran desarrollar su carrera dentro de este ámbito. Y ella decía que en un futuro no demasiado lejano, 10 o 15 años, la mujer en el mundo científico ocupará el puesto que le corresponde de acuerdo con su capacidad y su trabajo. Es una frase absolutamente hermosa, porque de lo que está hablando, lo que nos dice, es que la capacidad y el trabajo de las mujeres no puede ser desperdiciado, impidiéndonos estar en este ámbito. Y además está hablando del esfuerzo que han hecho muchas mujeres para estar ahí, que siguen haciendo muchas mujeres y niñas para que otras estén allí. Ella ponía un tiempo de 10 o 15 años para lograrlo, pero era consciente que ese tiempo podía ser verdad, podía cumplirse esa incorporación masiva, igualitaria, paritaria de las mujeres solo con tres factores: educación, educación científica, una verdadera educación científica sin sesgos, que no echa a las mujeres hacia atrás, que no nos niegue nuestra capacidad de saber y nuestra capacidad científica, concienciación y visibilización intensiva de muchas mujeres o de las mujeres que ya están ahí, que han llegado y del papel que han desempeñado y que están desempeñando, ¿no? Yo creo que jornadas como la que hoy organiza El Comercio y con la participación de 4 mujeres, yo creo, de excelencia, de reconocida excelencia y de carreras apasionantes y apasionadas, lo que hacen es acortar ese camino, acortar esos plazos para que en la ciencia también podamos hablar de igualdad entre mujeres y hombres. Y la verdad, ya con muchísimo interés de escuchar a nuestras 4 invitadas. Gracias. Gracias, alcaldesa. Interesantísimas reflexiones. Has dejado una serie de perlas que nos permitirían desarrollar todo un debate de reflexión esta tarde. Podemos empezar, si os parece, con Rosa Menéndez. Rosa Menéndez es
toda una pionera, ¿no? Es la primera presidenta al frente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde que se fundó en 1937. Decía la alcaldesa Rosa que las mujeres están liderando la lucha contra el COVID. Dentro del CSIC, en el seno del CSIC, me consta que hay investigaciones muy pioneras que pueden ser un gran avance en la lucha contra esta pandemia. Quizá tú puedas arrancar esta mesa redonda contándonos un poco algo de esos experimentos, de esas investigaciones y, aunque sea un poco amplia la pregunta, tu evolución como niña con vocación a mujer científica, ¿no? Que al final es lo que hoy queremos abordar. ¿Cómo ves tú esa situación de manera global? Gracias, Rosa. Vale, muchas gracias, Leticia. Quiero desde luego agradeceros la invitación y el poder estar este rato hablando con todas vosotras. Ana, alcaldesa, un gustazo oírte y el inicio que has tenido de esta mesa, de este debate. Bueno, voy a comenzar por lo primero que indicaste, Leticia, que es el tema de la actividad, y voy a intentar sintetizar en relación con el virus, con la pandemia de la COVID. Llevamos un año muy, muy intenso de trabajar desde todos los ángulos, desde la ciencia, los científicos, el personal de apoyo, la organización central para poder coordinar todas las actividades. Hemos organizado una plataforma temática interdisciplinar que enmarca o que incluye en torno a 600 científicos y 100 proyectos relacionados con todos los aspectos de la COVID. Es la plataforma de salud global. Como decía, es interdisciplinar. Tenemos expertos del CSIC, científicos de todos los ámbitos y estamos cubriendo, digamos, la mayor parte de los aspectos relacionados con la pandemia, desde detección, prevención, cura, digamos, a actuaciones en todos los sentidos. Se está dando grandes pasos. Hemos conseguido poner productos en el mercado como las mascarillas que todos conocéis con una eficacia muy alta. Además, test también, ensayos de anticuerpos que tienen una fiabilidad próxima al 100%. Y además también el desarrollo de antivirales, de tratamientos, detección del virus en el aire, se están haciendo controles en aeropuertos, en estaciones, la detección temprana del virus a través, por ejemplo, de las aguas residuales, el estudio genómico del mismo y los 3 proyectos, no sé si llamarlos estrella, pero los que están atrayendo una mayor atención, que son 3 proyectos de vacuna que de momento pues están los 3 avanzando bien, de acuerdo con lo esperado, y que esperamos que uno de ellos pues en unas pocas semanas entre ya en la fase clínica, si las cosas van de acuerdo con las expectativas que tenemos, los experimentos. Sabéis que todo esto depende, que es investigación y que vivimos al día. Una cosa es que nos creemos unos objetivos y otra cosa es el que se vayan cumpliendo. Deciros que en esta plataforma de salud global, porque es la que vamos a centrarnos un poquito más en este momento, está coordinada por Margarita del Val, que todos la conoceréis porque ha aparecido de forma muy amplia en los medios de comunicación. Los científicos no solamente están desarrollando una labor intensa de investigación, sino también de transmitir a la sociedad, al público, lo que se está haciendo, de explicar, de evitar bulos y falsedades en toda esta temática, que haya un contacto directo. En esta plataforma, además de la coordinadora, hay un buen número de científicas que lideran estos proyectos, con lo cual ahí la participación de la mujer es muy activa. Y no lo sé, me preguntabas de mi experiencia, que cómo llegué hasta aquí. Yo el mensaje, y sobre todo para las jóvenes, es con mucha ilusión y trabajando mucho siempre. Que suelo decir que mi objetivo en la vida no era ser presidenta del CSIC, que me llegó en un momento dado, que lo asumí y que después de poquito más de 3 años sigo con toda la ilusión del mundo, y que en la ciencia no tiene que haber ni hombres ni mujeres, tiene que haber personas con una capacidad profesional, que es lo que tenemos que valorar. Y
No me quiero extender mucho más, luego a lo largo del debate podemos seguir hablando. Perfecto. María Fernández, directora del IPLA, si quieres puedes coger tú el testigo, el relevo de Rosa Menéndez, que es compañera tuya en el CSIC. En el IPLA hay mujeres trabajando, además de que tú tengas el cargo directivo. ¿Cómo está la situación? ¿Sois muchas? ¿Sois pocas? ¿Se visibiliza lo suficiente vuestro trabajo? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como mujer investigadora? Bueno, buenos días a todas. En primer lugar, dar al comercio la enhorabuena, ¿no?, por esta iniciativa y agradecer la invitación para estar hoy aquí presente, además rodeada de estas compañeras tan excepcionales, ¿no? En el IPLA, el Instituto de Productos Lácteos, el IPLA, pertenece al área de alimentos del Superior de Investigaciones Científicas y hoy al área de vida. El área de alimentos en general es un área con una mayoría femenina, ¿no? De todas las áreas del Consejo, yo creo que el porcentaje de mujeres en el área de alimentos es superior al de otras áreas comparado, si hablamos del área de física o el área de recursos naturales, por ejemplo. En el IPLA, el 53% de la plantilla somos mujeres. Yo soy la directora, pero tenemos 2 departamentos y las jefas que son también mujeres las que llevan estos departamentos. Si miramos otras escalas de personal, dentro del personal científico, pues la mayoría también es femenina, dentro del personal de formación la mayoría es femenina, es decir, en todas las escalas que tenemos en el IPLA, pues la mayoría del personal es femenino. Yo creo que está eso muy vinculado a que los temas de trabajo son muy próximos a los intereses en muchas ocasiones de las mujeres. Tal como comentó anteriormente Rosa, es verdad que en la carrera científica, bueno, no hay una discriminación por género, es más el currículum académico, ¿no?, de cada uno. Sí que lo que sí que es cierto es que para alcanzar ese currículum académico, bueno, pues se necesita un trabajo y un esfuerzo y a veces la conciliación familiar dificulta ese trabajo y ese esfuerzo. Pero yo creo que estas iniciativas como estas son excelentes, ¿no?, para decirles a las niñas que hoy están en los colegios, a los estudiantes universitarias, que pueden alcanzar aquellas metas que se propongan, ¿no?, que por supuesto son necesarias para la investigación y que con trabajo y con esfuerzo llegarán allí donde se propongan. Desde la Delegación Institucional de Asturias, por ejemplo, este año una iniciativa muy bonita que tenemos y que cuando esté puesta en la web os invito a visualizar es, bueno, poner por un lado, ¿no?, a las educadoras diciéndole a las niñas que os necesitamos y por otro lado a las niñas que muestren ya sus intereses y que la ciencia las necesita y que por supuesto no podemos prescindir de ellas, tal como ha dicho anteriormente la alcaldesa. Perfecto, María, muchísimas gracias. Vemos ya en un primer repaso que la rama biosanitaria, la rama alimentaria, sí atrae perfiles femeninos, sí atrae mujeres. Sin embargo, no así en las ingenierías. Quizás de ello nos puede hablar pues quien está aquí, ¿no?, la subdirectora de la Politécnica, Inés Suárez Ramón, y a renglón seguido, si os parece, Ana, que está trabajando, bueno, como sabéis, es la responsable de I+D, de Recursos Sostenibles de ArcelorMittal, una empresa tópicamente, por lo siderúrgico, tópicamente masculina, ¿no? Me imagino que lleno de estereotipos. Si nos cuenta primero Inés su experiencia, si tienes datos de cómo están las ingenierías ahora, y posteriormente Ana, de cómo se introduce una mujer y llega a tener un alto cargo en ArcelorMittal, pues perfecto. De acuerdo. Buenos días. Buenos días a todas. En primer lugar, bueno, pues quería agradecer la oportunidad de poder participar en esta mesa tan interesante y tan necesaria por lo que acaba de comentar Leticia y sobre lo cual pues voy a hablar yo a continuación y bueno, y la oportunidad de poder compartir la mesa con personas tan relevantes, con mujeres tan relevantes en sus profesiones. Es cierto que existe una escasez importante de mujeres, sobre todo en el ámbito de las ingenierías. Nosotros en la Escuela de Ingeniería de Gijón, como tenemos varias ramas de conocimiento, pues además vemos también
ese sesgo que comentaba antes María, de que en determinadas áreas hay mucha presencia femenina y, sin embargo, en otras pues hay una escasez mucho más agudizada. Esto, por ejemplo, en la escuela sucede con algunas de las ramas que impartimos aquí, que están más próximas a lo que podrían ser las ciencias, como por ejemplo la química industrial, en donde tenemos una presencia de mujeres que a veces llega en torno al 70%, y sin embargo, por ejemplo, en las ingenierías informáticas, esa presencia disminuye de forma muy importante hasta el 10 o el 15%. Es una carencia que en particular se ve en la presencia de mujeres, pero yo quería llamar también la atención sobre el hecho de que en realidad hay también un problema de ámbito internacional en cuanto a la escasez de ingenieros en general. Y estos perfiles tecnológicos van a ser muy importantes, ya lo están siendo, ya esa escasez ya se detecta, pero sobre todo lo que más preocupa es que esa escasez va a ser mucho más aguda en los próximos años, porque la tecnología cada vez está más presente en nuestras vidas, cada vez demandamos más desarrollos tecnológicos y sobre todo novedosos, y todo eso se va a traducir en que se van a necesitar más profesionales. En ese sentido, bueno, pues en la pandemia también hemos tenido un punto que ha permitido desarrollar aplicaciones vinculadas al sector de las ciencias de la salud. De hecho, aquí en la escuela pues hay investigadores que han sido importantes, su opinión se ha tenido mucho en cuenta. Por ejemplo, pues en el ámbito de las estadísticas, al principio de la pandemia, cuando se hacían previsiones sobre cómo se iban a desarrollar los contagios, se ha implementado, por ejemplo, pues un chip que se utilizó bueno, pues en una versión que hubo reducida de la feria de muestras aquí en Gijón, y también bueno, pues en toda esta polémica que se creó en el segundo, vamos, a principios ahora de año, con los exámenes presenciales en la universidad, que bueno, pues fue también desarrollado por profesores vinculados aquí a la escuela. Y bueno, me consta que se están haciendo también desarrollos, por ejemplo, de dispositivos para poder mejorar las condiciones ambientales en determinados lugares como aulas, como oficinas, en el sentido de mejorar la calidad del aire interior y las condiciones de ventilación, que parece que ahora pues son muy importantes en todo lo que se refiere al control de los contagios. Recordaba antes también la alcaldesa el día próximo hace un año en el que estaba participando aquí en la escuela en un evento que habíamos organizado precisamente para difundir los estudios de ingeniería entre las niñas y las jóvenes. Y estas iniciativas, pues la verdad es que las llevamos realizando muchos años. En concreto, incluso muchos más años de aquellos que tiene este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es relativamente reciente. Nosotros antes lo celebrábamos el 8 de marzo, se llamaba el Girls' Day, y este día en realidad es un día que está también reconocido y celebrado a nivel internacional. Y bueno, siempre organizamos actividades de difusión, sobre todo dirigidas a secundaria, a estudiantes de secundaria y de bachiller, que son los que son, bueno, pues los que vemos más próximos. Pero también existe cierta preocupación a todos los niveles por empezar a realizar esa difusión en edades más tempranas. Y bueno, os puedo contar la anécdota ya un poco para finalizar, de la experiencia que tuve yo el año pasado. Como subdirectora de aquí de la escuela, me invitaron a participar en un programa de mentorías para niñas
de primaria, en concreto entre quinto y sexto de primaria, es decir, 10, 12 años, que se llama Inspira STEAM, que está organizado por la Universidad de Deusto y que, bueno, han estado difundiéndolo gracias a personas muy involucradas en el tema de la difusión de los estudios de ingeniería entre las jóvenes. Y yo en concreto pues tuve la oportunidad de trabajar durante varias semanas con varias niñas de sexto de primaria, y me llamó la atención una cosa que es la que quería resaltar y dejar aquí un poco presente. Y es que las niñas en esas edades no perciben las diferencias de género, no perciben que haya menos mujeres en determinados ámbitos. Se ven perfectamente capaces o iguales en cuanto a sus propios compañeros. Tienen mujeres de referencia en su ámbito familiar, que bueno, es el que conocen, sobre todo, que están dedicadas a estos campos. Entonces, bueno, yo lo que quiero dejar aquí un poco presente es que desde que yo estudié ingeniería hace 30 años, la evolución en cuanto a presencia de mujeres ha sido positiva, no a lo mejor tan rápido como nos hubiera gustado, pero yo creo que va a ser una cuestión del paso del tiempo y del cambio generacional el que podamos llegar a una situación mucho más igual. Ana, si te parece, nos cuentas tu experiencia en Arcelor y luego yo creo que para una segunda ronda de intervenciones podríamos recuperar, luego introduzco yo la pregunta, algo de lo que hablaba ahora Inés. Ana, cuéntanos. Bueno, hola a todas. Como mis colegas, agradecer un poco la oportunidad de participar hoy en esta mesa, que tan importante es visibilizar, no solo en febrero o en marzo, sino a lo largo del año, la necesidad un poco de que las mujeres participen en todos los estamentos de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo represento un poco, digamos, el sector industrial, el sector productivo. Yo creo que todo el mundo, especialmente en Asturias, conoce a ArcelorMittal como un gigante siderúrgico mundial, el mayor que hay. Y mucha gente se le escapa también que es uno de los grandes mineros. De hecho, yo trabajo principalmente en la parte de minería, aunque no tenemos minas cercanas, no hay ninguna en la Unión Europea, están en otros países, pero bueno, es eminentemente son dos sectores industriales quizá más masculinos, ¿no? Pero bueno, la importancia quizá yo creo de tener, por ejemplo, en nuestra región un tejido industrial de este tipo, pues permite también atraer otro tipo de inversiones, como es el caso de la I+D. Yo pertenezco, digamos, a la burbuja de I+D dentro de los sectores industriales, ¿no? Entonces, bueno, en Asturias, en concreto en Avilés, ArcelorMittal tiene su segundo mayor centro de I+D de todo el mundo, tiene 16 repartidos por el planeta y el segundo más importante está en Asturias. Y además ha crecido espectacularmente desde 2008, que fue cuando se creó, a día de hoy, de unas 20 personas que éramos al principio a más de 300 que son ahora. Entonces, precisamente, bueno, pues la presencia de esta industria nos permite también atraer ese tipo de talento que nos permite ser, bueno, pues desarrolladores de tecnología, proveedores de innovación, digamos, para nuestra empresa. Incluso en algunos casos permite también el crear nuevos negocios, ¿no? A partir de esta investigación y este desarrollo vinculados a la tecnología. Y lo que es en cuanto a la presencia femenina, pues un poco transmitir lo mismo que mis compañeras, sobre todo lo que comentaba Inés, ¿no? Es verdad que en las ingenierías, por lo general, hay menos presencia femenina. Entonces, eso se ve reflejado pues digamos, en el ratio de investigadores que tenemos. Y si bien en Asturias la verdad es que estamos mejor que la media de los centros de I+D de ArcelorMittal, pues bueno, aún estamos en un 30%, digamos, de mujeres. Entonces, bueno, pues como decía Rosa al principio, no tenemos que hablar ni de mujeres ni de hombres, sino de personas. Al final las capacidades son las que tiene una persona. Yo no creo en esto de las mujeres somos mejores en estas cosas o se nos dan mejor estas otras y los hombres son excelentes en este campo y cojean un poco más en los otros. Yo, mi experiencia a lo largo de estos años trabajando es que hay de todo
y depende más de la persona, de sus capacidades personales, sus aptitudes y también su actitud, ¿no? Y por último, sí me gustaría remarcar en esta primera intervención un tema que yo creo que por estar Asturias en Europa nos preocupa especialmente, y es que, como sabéis, con este plan de recuperación que la Unión Europea ha puesto en marcha después del COVID, se van a activar los fondos de Next Generation EU, que al final lo que es una cantidad de dinero que la Unión Europea va a poner en marcha para activar la economía. Y estuve un poco buscando las cifras. Hay aproximadamente un 37% de esos fondos que van a estar destinados a empleo verde, es decir, a tecnologías que tengan que ver con la sostenibilidad, y otro 33% directamente a la transformación digital que Europa necesita. Es decir, estamos hablando de un 70% de necesidad de perfiles y de empleos y de conocimiento STEM. Entonces, como decía al principio Leticia, no contar con la mitad de la población, ¿no? para ese tipo de empleos y de formaciones, pues sin duda nos va a poner a la cola de cómo aprovechar esos fondos y cómo generar a través de ellos riqueza y empleo. Dos cosas entonces, dos cuestiones. Se necesitan perfiles, se necesitan profesionales y además las niñas de pequeñas a ciertas edades no distinguen. No distinguen entre si hay más ingenieros, más científicos o hay una desigualdad o un desequilibrio entre determinados oficios. ¿Por qué entonces no acaban de aferrarse a las carreras STEM, a la tecnología, a la innovación? ¿En qué les fallamos como sociedad? Rosa. Esto llevamos mucho tiempo analizándolo, ¿verdad? Y sigue ahí el interrogante. Yo creo que influyen varios factores, que no es un único factor. La educación, importantísima, tanto en la familia como en los colegios, los referentes, el que en los libros, por ejemplo, de texto, vean más imágenes de mujeres en el ámbito que sea, científicas y en todos, y también en el día a día. Yo el que se les bombardee continuamente con mujeres que estamos desarrollando distintas actividades profesionales es fundamental. Y estos días leía que un artículo, no recuerdo de quién, que era muy importante también actuar desde la edad temprana, desde los 3 años, ya desde cuando empieza a conformarse, digamos, la personalidad. Yo creo que es muy importante no descuidarlo. Aquí desde el CSIC estamos haciendo una actividad muy intensa, colaborando con los colegios, pero primaria, secundaria. Yo creo que la educación es un factor importantísimo que tenemos que cuidar y trabajar entre todos por hacer que vean que la sociedad, lo que estábamos comentando, se valora la capacidad profesional de la gente y que no nacen los niños para ser ingenieros y las niñas para ser profesoras de primaria, maestras. Es el que vean, y yo creo que se va pues progresando, que hemos avanzado, pero que hay que seguir luchando. Para mí la educación es un factor primordial. Vamos a aprovechar que tenemos entre nosotras a una política para que nos escuche. María, ¿qué reivindicarías tú en este sentido? Yo me uno a las reivindicaciones de Rosa, la educación fundamental y los referentes importantísimos. Yo creo que las niñas tienen que ver que las mujeres que ocupan determinados puestos, como Rosa, que es nuestra presidenta, es una persona normal y corriente, o sea, es una persona normal, no es nadie extraño, nadie raro, una persona que ha conciliado su vida, que tiene sus amigos, que disfruta de otras actividades y que con todo eso lleva también la presidencia del CSIC. Yo creo que no, por ejemplo, no podemos pensar que las niñas a lo mejor no se dedican a la informática porque piensan que los informáticos son alguien raro, alguien extraño, ¿no? Creo que es muy importante destruir los estereotipos y comunicar que, bueno, pueden llegar a cualquier punto. En la Universidad de Sevilla estuve leyendo el otro día unos datos y, por ejemplo, ofrecieron últimamente 2 grados diferentes con una formación académica muy similar. Y en función del título de esos grados obtuvieron porcentajes muy diferentes de las niñas que se matriculaban en uno y otro grado, ¿no? Un grado que era Big Data relacionado con la salud
un 70% de los alumnos eran niñas y, sin embargo, otro grado que era más Big Data, sin ese toque de la salud, con una formación académica muy similar, la mayoría de los alumnos eran varones. Yo creo que es muy importante eso, insistir en romper los estereotipos y ofrecerles a las niñas esos referentes y esa educación desde muy temprana edad. Sí, yo creo que es muy importante, tal como decía Rosa, ya desde muy pequeñitos, ¿no? Darles esa información y que sientan y crean que van a llegar y que están capacitadas para todo lo que se propongan. Inés, tú que estás tan en contacto con el estudiantado, ¿tendrías algo que añadir? ¿Hay que concienciar, hay que hacer una educación sin sesgos? Sí, por supuesto. Yo creo que en esa fase ya estamos. No creo que haya tampoco carencias en ese sentido. Estoy de acuerdo con Rosa y con María en que los referentes son importantísimos. La educación lo es todo. Que hay que empezar en edades tempranas, cuanto primero mejor. Pero sobre todo hay que difundir, hay que dar a conocer qué tipo de trabajo pueden llegar a realizar los profesionales de los campos científicos, porque muchas veces es ese desconocimiento el que a lo mejor, pues yo qué sé, identifican mejor lo que hace un abogado o identifican mejor lo que hace un médico, pero no identifican tan bien lo que hace un ingeniero, por ejemplo, ¿no? O un matemático o un físico. En ese sentido, también coincido con María en que una ayuda importante sería poder tener titulaciones más multidisciplinares de lo que son ahora y no restringirse solamente pues, a la especialidad que estás estudiando. Y bueno, en ese sentido podríamos vincular lo que yo comentaba antes también, pues las carreras más tecnológicas con las ciencias o las ciencias de la salud que posiblemente pues atraerían a más niñas. Ana, en tu caso voy a formularte la pregunta de otra manera, ¿no? Tú que trabajas en una multinacional, ¿hay sesgo antifemenino a la hora de seleccionar personal? Hombre, desde luego, la parte que a mí me toca, no, para nada. De hecho, creo que tenemos un mayor nivel de directivas femeninas, sobre todo en I+D, de lo que hay en otras ramas del negocio, ¿no? Entonces, no, cuando, por ejemplo, hemos estado en procesos de selección, a mí me ha tocado participar en algunos y no hay ese sesgo ni se busca tampoco favorecer un número de mujeres. Todo, lo que decía antes, ¿no? Al final lo que buscas es una persona con unas capacidades. ¿Qué pasa? Que te encuentras que hay muchos más currículums de chicos. O sea, al final vienen más de las ingenierías y de las carreras de ciencias, vienen más chicos. Entonces, eso al final se traduce, esos porcentajes de alguna manera afectan a la selección. Pero no, para nada. Lo que se busca es la capacidad y la persona en el tipo de trabajos de investigación y desarrollo y tecnología. Yo sí me gustaría añadir, hay una de las cosas que mencionabas, totalmente de acuerdo con la parte de favorecer, no es solo explicar, sino también mediante campañas y mediante iniciativas tenemos un efecto en el subconsciente de esas niñas. Entonces, creo que es importante todo lo que se haga porque una cosa es lo que te expliquen racionalmente, que lo puedes entender perfectamente, pero si luego lo que ves es una mayoría de personas que son hombres en ciertos puestos, pues eso te manda un mensaje subconsciente muy importante, ¿no? Y yo lo llevo, en mi caso, por ejemplo, doy clase en la Universidad de Oviedo y en una de las clases siempre saco a los alumnos y me los llevo al centro para que vean un poco lo que pueden desempeñar, en este caso en concreto es Ingeniería Química, el máster de Ingeniería Química, y que vean un poco toda la variedad de trabajos que pueden desempeñar y que son tanto hombres como mujeres. Entonces, creo que eso hay que mantenerlo a todos los niveles educativos, ¿no? Y por último, diría que hay una de las cosas que a mí, por ejemplo, fue lo que me echó un poco para atrás. Yo no tenía clarísimo que quería tirar por la rama de ciencias. Y es que creo que muchas personas identifican que las carreras científicas no son creativas.
Y creo que es un error de concepto muy importante. Hay mucho espacio para la creatividad y mucha necesidad de creatividad en las carreras de ciencias. Entonces, hay gente que se puede sentir quizá más atraída por la parte de creatividad y cree que eso no lo va a encontrar en una carrera de ciencias, cuando creo que es un error y tenemos también que cambiar ese concepto. Ana, te cojo precisamente esa última expresión, ¿no? Esa última cuestión que acabas de decir, para ver si podéis hacer un poco de autocrítica. ¿Gusta ser abogado? ¿Gusta ser profesora? ¿Gusta ser abogada? ¿Gusta ser periodista? Ya que estamos en casa en el periódico, ¿no? Vamos a comentar tal. Pero no atrae tanto la carrera de la ciencia, lo estáis reconociendo. ¿Os vendéis mal? ¿Quieres que empiece? Sí, Rosa, seguimos el turno, perdona, no os di pie. Hombre, no te preocupes. Yo creo que nos hemos vendido muy, muy bien durante la pandemia, o se nos ha hecho más caso. Siempre hemos intentado llegar a la gente, a todo el mundo, y costaba, por la razón que fuese. Y siempre decía que teníamos una asignatura pendiente, que no sabíamos comunicar o llegar. La pandemia nos ha servido para demostrarnos que sí sabemos y que sí podemos llegar. Yo os diría una cosa, en el caso concreto del CSIC, se inicia, para poder ingresar en plantilla tienes que ser doctor y tienes una carrera un poco larga, la verdad, pero si analizamos cómo evoluciona lo que es el acceso a hacer el doctorado, que es el primer paso, lo que llamamos contratados predoctorales, tenemos el mismo número, de hombres que de mujeres, en torno al 50%, es decir, un 49% de mujeres en las últimas cifras y un 51% de varones. Quiere decir que, bueno, el equilibrio hombre-mujer en este sentido a los inicios pues está equilibrado. Lo que sí estamos, y claro, tened en cuenta que nosotros ingenierías, hay ingenieros en el CSIC, por supuesto, pero no es una mayoría. Tenemos más gente de carreras, tanto humanidades, sociales, que sabéis que cubrimos todas las disciplinas, tenemos químicos, biólogos, físicos, geólogos, que tenemos de todo, ingenieros, pues digamos que aunque hay algunos, por ejemplo, los que cubren todo el área de robótica, gente que se mueve en inteligencia artificial y ingenieros químicos, desde luego, sí, pero cuando entramos ya en ingeniería mecánica o lo que es ingeniería informática, digamos que no son disciplinas propias del CSIC. Estamos luchando, aparte de lo que decíais antes, de despertar el interés por la ciencia, y no solamente en chicas, sino también en varones. Lo que hemos visto ahora durante la pandemia es que desde luego todo el mundo mira la ciencia porque ve que puede resolver problemas. Y esto es lo que tenemos que transmitir a las niñas y a toda la sociedad, que no es disfrutamos, estamos enamorados, los científicos somos vocacionales, es decir, que hemos elegido una profesión a la que dedicamos muchísimas horas porque realmente nos gusta lo que hacemos. Pero aparte de disfrutar con lo que hacemos, lo que comentabas de la creatividad, no hay nada más creativo que trabajar en el mundo de la ciencia, porque cada día ves cómo progresas, cómo vas descubriendo, y yo desde mi puesto veo de una forma global, general, los avances en general, lo que hace pues los 120 centros que tenemos distribuidos por toda España, más de 3.500 científicos, y desde luego lo que es ser científico, ser científica, yo creo que es atractiva desde todos los puntos de vista. Tenemos que, yo creo que implicarnos más, y contáis con todo el apoyo, las tecnólogas, que también las necesitamos, que son muy importantes. María. Sí, nosotros, tal como dice Rosa, pues llevamos también de la mano de esta presidencia unos años haciendo un esfuerzo importante por dar a conocer a los demás lo que hacemos en el laboratorio. Yo creo que es muy importante. Tal como dice Rosa, la pandemia ha hecho que todos miráramos hacia la ciencia, pero es muy importante que las niñas, que los niños
sepan qué estamos haciendo, sepan cómo ha avanzado la investigación tantísimo en los últimos años, sepan esa relación tan importante entre los alimentos y la salud, el papel de la microbiota, un mundo fascinante porque es realmente apasionante. Yo creo que la ciencia es fascinante y apasionante porque es esa capacidad de aprender y de descubrir todos los días algo. Y es muy importante comunicar esa maravilla de trabajo, ¿no? Lo afortunados que somos realizando este trabajo y que es tan importante para dar respuesta a todas estas preguntas que como sociedad del siglo XXI tenemos y para todos estos retos a los que nos enfrentamos, el envejecimiento, el cambio climático, y que todas estas respuestas sin duda pasan por la ciencia, por la investigación y por el desarrollo, y que es esta carrera maravillosa, pues tenemos que ser capaz de decirles a todos, ¿no?, lo que se hace para que se sientan atraídos y vean eso en la ciencia, una posibilidad más de su desarrollo profesional, que no es algo que solamente es para gente rara o para unos pocos, sino en absoluto. Es algo que está ahí a su disposición y que lo planteen entre sus opciones de vida y entre sus opciones de carrera profesional. Por supuesto que la divulgación es fundamental. Me encanta que pongáis ese apasionamiento en la defensa de cómo hacéis que se visibilice vuestro trabajo. Imagino que esa pasión la trasladas también en las clases a los estudiantes, Inés. Pues sí, la verdad es que sí. Estaba ahora recapitulando un poco, bueno, en función de lo que comentaron anteriormente las compañeras de la mesa, y un consejo que yo siempre les doy a los estudiantes, bueno, tengo la oportunidad sobre todo pues de participar en charlas de difusión de los estudios de ingeniería en centros de secundaria y de bachiller que nos lo van solicitando, y el mensaje que yo les envío siempre es que estudien lo que estudien, sea ingeniería, sea en nuestra escuela, sea en otro centro, que elijan algo que les motive y que les ilusione, porque cualquier estudio nos va a preparar muy bien. Ahora mismo todos los estudios, la verdad es que tienen unos niveles muy buenos, pero luego tenemos que pensar en que nos vamos a dedicar muchos años a esa profesión y no hay nada peor que ir desmotivado o desilusionado al trabajo. Vamos, yo ni me lo planteo. Coincido con Rosa en que los científicos, los que hemos elegido la carrera científica, tenemos esa vocación. Sin esa vocación no sería posible que llegásemos a hacer los desarrollos que llegamos a hacer. Y para mí eso es lo más importante. Y como mensaje complementario también, bueno, pues quería también comentar que la universidad ha cambiado mucho en los últimos años. No tiene nada que ver la universidad en la que yo estudié hace 30 años con lo que tenemos ahora. La universidad ofrece muchísimas oportunidades para desarrollarse como persona y para desarrollar esa iniciativa, creatividad y todas esas competencias transversales que como comentaba antes, se piden desde las empresas, y que además de estudiar, que es importante, que yo les recomendaría que aprovechasen esas oportunidades que ofrece la universidad para desarrollarse en ese otro ámbito mucho más personal. Porque ahora mismo, bueno, pues en todos los perfiles que piden las empresas, la titulación evidentemente ya se da por supuesto que la tienen cuando van a acceder a un puesto de trabajo, pero lo que no está tan claro es que todo el mundo pues pueda presumir de tener esas competencias que ahora mismo son tan valoradas. Y sobre todo que muchas se entrenan y hay que practicarlas. Igual que hay que estudiar para aprobar un examen, pues para poder llegar a tener esas aptitudes y aptitudes, pues hay que entrenarse también. Ana, tus compañeras de mesa han defendido cada una sus ramas de trabajo. ¿La innovación también es tan tentadora?
Bueno, desde luego los que trabajamos en innovación, poca gente se va. Yo creo que yo soy de las que piensa que todo el mundo debería de pasar una época de su carrera en un departamento de I+D, porque te abre la mente a pensar de una manera quizá diferente de lo que puede dar la producción o algo así. Entonces, desde ArcelorMittal I+D lo tenemos muy claro. En STEM somos muy activos a todos los niveles. Además, hemos tenido estudiantes de corta edad venir al centro en los fines de semana, hemos dado charlas en colegios, institutos, los que estamos un poco en el ámbito académico también, porque al final nuestro producto no es el acero, sino que es el talento y son las personas que desarrollan esas tecnologías. Entonces, es nuestra materia prima al final, ¿no? Atraer ese talento y bueno, desarrollarlo para que luego dé lugar a todos esos nuevos campos, esas nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, por cerrar un poco la pregunta que nos hacías al principio de ¿nos vendemos mal? Es verdad que los científicos tendemos a enamorarnos un poco de la tecnología y a centrar nuestra explicación en la tecnología, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te diga que estoy trabajando, pues no sé, en una membrana de nanofiltración para quitar iones de un solvente, o que te explique que lo que tengo es un proyecto para reciclar el agua dentro de un proceso minero, para reducir el consumo de agua y el impacto ambiental. Pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, creo que a veces los científicos tenemos esa tendencia a centrarnos más en la parte tecnológica que nos gusta tanto y no siempre sabemos comunicar. Y luego eso se suma un poco a que yo creo que en general la ciudadanía nos creemos una falacia, que es que hablabas antes de humanidades, periodismo, abogacía. Parece que esos temas como que nos son más cercanos y entonces como que todos sabemos un poco más de ello y nos atrevemos un poco más a opinar o a hablar de esos temas, cuando en realidad se nos escapa que la ciencia nos rodea absolutamente, desde los materiales que nos rodean a cómo nos estamos comunicando ahora mismo en este momento o lo que consumimos, ¿no? Entonces, parece que el campo científico es una frontera más allá, ¿no? Que es más difícil llegar, pero en realidad yo creo que tenemos que cambiar ese concepto para que no sea una barrera mental, el decir, bueno, pues parece que lo de humanidades como que está más en las discusiones del día a día y entonces me parece más fácil o creo que me va a ser más sencillo trabajar por ahí, cuando en realidad la ciencia está detrás de todo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que se han hecho cosas, muchas mejoras en la manera en la que comunicamos, creo que ha habido un gran avance, pero tenemos que seguir en esa línea. Nos queda un tiempo para abordar, si os parece, un asunto que es obligado. Es una última ronda breve, pero yo creo que podemos y tenemos que afrontarla, que hablar de ello. El tema de la formación de una familia, ¿no? La maternidad, que tantas carreras frena. ¿Qué habría que hacer para que una mujer pueda compatibilizar la creación de una familia, si así lo desea, con el desarrollo de una carrera plena? Rosa, por favor. Hombre, el tema de la conciliación sigue estando sobre el tapete. Yo creo que se ha mejorado muchísimo. También tenemos que pensar en positivo, tratando siempre de resolver todavía todo lo que tenemos pendiente, pero volvemos de nuevo a la educación. Hay que entender que la familia es de los dos progenitores, del padre y de la madre, y las tareas caseras y absolutamente todo. Yo creo que las generaciones ahora actuales, los chicos y las chicas tienen más de 20 años, de 20 a 30, 40, ya tienen una visión muy distinta y que no van a tener las dificultades, espero, que hemos tenido la generación, en mi caso, los de más de 60, que las cosas han cambiado, pero la educación, de nuevo, es importante. Tiene que ser algo compartido y tiene que haber apoyos también, desde luego, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, para evitar el penalizar lo que hablábamos antes, que en la pandemia se ha visto también que las mujeres, en el CSIC que estamos haciendo estudios de este tipo, y se ha visto que las científicas han sufrido más la pandemia que los científicos, porque posiblemente hayan tenido un doble esfuerzo, y si no es un doble, mayor esfuerzo por su implicación, lo que es en las tareas domésticas, en la educación de los hijos. Yo personalmente tengo que deciros que
pesa, de nuevo vuelvo a la educación, porque a mí desde luego me ha afectado y me ha influido, el que muchas veces también te considerabas insustituible, tenías que estar en todos los sitios y no es así. Está claro de que no es solo tarea de la mujer, que es tarea de la pareja y que hay que luchar por que haya una igualdad en todos los sentidos, a nivel doméstico y a todos los niveles, y que estos son todos los sectores los que tienen que impulsar y se están tomando medidas y medidas correctoras. Por ejemplo, en la evaluación de los currículum del personal científico, ya yo creo que fue el año pasado, al evaluar el currículum de una mujer cuando tiene un periodo de baja maternal, no considerar este periodo que posiblemente o que puede diluir y afectar al resto. Nosotros vemos que el problema que tenemos en el CSIC, que sí que os lo quiero indicar, porque a los pasos iniciales de la carrera somos en torno al 50%, pero luego cuando vas subiendo, que al nivel el equivalente a catedrático de universidad, que aquí es profesor de investigación, que tenemos 3 niveles, el porcentaje se van perdiendo, las científicas van quedando ahí estancadas y pasamos de ese 50% a unas cifras que el profesor de investigación, el nivel académico superior, representa un 27% y es con lo que estamos luchando. No me quiero alargar, pero tomando muchas medidas que se pueden considerar que colaboren, correctivas o como lo queráis llamar, pero analizando, digamos, todos los aspectos para ver cómo corregir esto. Os tengo que decir una cosa, que creo que fue Ana la que lo comentaba, que cuando evaluaban los currículum o los currícula para seleccionar personal, si las mujeres no se presentan, no las pueden potenciar. Y lo que estamos nosotros analizando en profundidad es que si hay una falta de promoción de la mujer es por lo que sea del análisis del currículum o porque no se están presentando. Y esto incluye premios y otros aspectos, que hay que empujar a que las mujeres se presenten y que no tengan miedo de que somos capaces. Y reforzar, por supuesto, la equiparación, a nivel de conciliación familiar es fundamental porque si no también limita. Imagino que estarás de acuerdo, María, brevemente. Sí, por supuesto, todo lo que dice Rosa. Yo creo que una herramienta que ahora la pandemia ha puesto en marcha, pues ha sido el teletrabajo. Yo creo que es una oportunidad y que habrá que regular, pero que tenemos que aprovechar porque puede ayudar mucho a esa conciliación de la vida familiar y, ¿por qué no, con la regulación adecuada, aprovecharlo para potenciar las carreras y facilitar el trabajo? Y sobre todo eso, que los trabajos en casa son cosa de dos, ¿no? Y yo creo que la educación ahí juega un papel importante, compartir las tareas, compartir el tiempo y en ese sentido ayudar que la vida familiar y que la maternidad no perjudique de manera excesiva para nada a las mujeres. Y se ha cambiado mucho. Yo desde mi inicio, yo cuando volví del postdoc, con la baja maternal de mi hija, la mayor, se perdió. Tenía una beca de reincorporación del ministerio y no contaron esa baja maternal. Y sin embargo, ahora afortunadamente la situación ha cambiado, ¿no? Y las bajas maternales se contemplan y se tienen en cuenta para la evaluación de los currícula de las mujeres. Eso tiene que seguir en esa dirección porque es muy importante para que la carrera de la mujer alcance los niveles iguales a los de los hombres y sea una cosa de persona y no de género. Inés, por favor, algo que añadir. Bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho más que añadir respecto de lo que ya han comentado Rosa y María. Sí que hemos avanzado muchísimo. Yo no diría mucho, yo diría muchísimo. Yo recuerdo hace 30 años, bueno, pues en mi ámbito familiar, pues había directivos de empresas de ingeniería que claramente nos decían que, bueno, yo tengo también otra hermana que también es ingeniera y nos decían, no, bueno, es que claro, yo prefiero contratar a un hombre que a una mujer, porque claro, si la mujer luego tiene familia, pues en una obra que a lo mejor el seguimiento de la obra lleva 1 año o 2 años, pues el prescindir de esa persona durante 4 o 5 meses
no es asumible. Y bueno, esas situaciones yo creo que yo por lo menos ahora ya no oigo hablar de ellas. Y si no oigo hablar de ellas debe de ser pues que a lo mejor existen, pero desde luego deben de ser mínimas. Estoy de acuerdo en que la pandemia ha destacado una herramienta que ya se estaba empezando a utilizar muy tímidamente, que es el teletrabajo, y que yo creo que habría que regularlo y extenderlo pues para que la presencia de la mujer en puestos de mayor responsabilidad llegue a ser una realidad. Desde luego el teletrabajo ha sido una ventaja, ¿no?, en este tiempo y ha demostrado efectivamente que puede permitir conciliar de otra manera, ¿no? ¿Qué opinas, Ana? Bueno, yo creo que el teletrabajo al final es un poco, quiero decir, no veo tanto el impacto quizá en esa conciliación, porque al final, pues la gente que tenía los críos en casa durante la pandemia, lo hemos visto, o sea, no es lo mismo que puedas teletrabajar con los críos en casa que cuando no los tienes, supongo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay ahí un riesgo de que pensemos que por poder teletrabajar va a ser más fácil conciliar. Eso no, yo creo que no es así, yo creo que es un error. En línea con lo que decían mis compañeras, bueno, creo que hay una serie de factores generacionales y educativos que por suerte van quedando atrás. Yo, pues no sé, la gente de mi generación, que todavía no llegamos a los 40, pues no veo esa diferenciación entre el hombre y la mujer en cuanto al campo de trabajo, quedarse en casa, etcétera. Y como decía Inés ahora, creo que 2021 es el primer año en el cual se equiparan las bajas de maternidad y de paternidad, si se puede decir así. Entonces, efectivamente, hemos tardado, porque realmente 2021, pues bueno, hemos tardado bastante. El año pasado eran todavía 3 meses. Ahora mismo un empresario, si tiene que contratar a alguien para una obra, como ella comentaba, pues sabe que si ese trabajador, aunque sea un hombre, va a tener un crío, pues ahora va a cogerse la misma baja, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de medidas, también desde el ámbito político, social, pues nos ayudan. Y luego, por último, yo diría que también tiene que haber un papel relacionado con lo que decía Rosa. Hay un papel por parte de los directivos de las empresas y los departamentos de recursos humanos para facilitar esa conciliación, pero también quizá en ese salto que decía Rosa, para mentorizar y para animar a las mujeres a dar ese paso más allá, quizá hacia puestos directivos. Entonces, creo que facilitar eso desde el propio Departamento de Recursos Humanos o desde el propio estamento directivo de la empresa es fundamental. Si la gente que está dirigiendo esa empresa no está a favor de que eso suceda, pues va a ser muy complicado. Entonces, creo que hay un rol ahí, tanto de medidas sociales como dentro de las empresas, de los departamentos de recursos humanos y los directivos. Precisamente para que se escuchen, ¿no?, estas reivindicaciones, hacemos este tipo de foros, interesantísimo. Cada uno de vosotras tendría una entrevista muchísimo más extensa, pero el tiempo se termina. A mí me gustaría que concluyéramos con, iba a decir 3 conclusiones, voy a rascar 4, ¿no? Una, queda mucho trabajo por hacer, queda bastante trabajo aún por hacer, y 3 se las voy a robar a la autoría intelectual de la alcaldesa, fueron de ella, que son la educación sin sesgos, la concienciación y la visibilidad intensiva de todo lo que hacéis, ¿no?, de todo lo que hacéis las investigadoras en vuestros laboratorios, en vuestros centros de innovación, en vuestras empresas o en vuestras clases, ¿no? Aquí quedan los testimonios de Rosa, de María, de Inés y de Ana, cuatro mujeres pues que han hecho trizas los estereotipos, ¿no?, y que eso es muy satisfactorio. Ojalá muchas niñas nos escuchen y sigan vuestros pasos. Os agradezco un montón vuestro tiempo, vuestros argumentos, de verdad que ha sido súper interesante. Gracias a todas, gracias por estar ahí, y esperemos que aunque se siga celebrando este año de la niña y de la mujer en la ciencia, sea siempre para contar que hemos mejorado y que vamos dejando atrás muchas cosas del pasado. Alcaldesa, no sé si sigues ahí para despedirnos. Espero que te haya interesado. Sigo porque ha sido realmente muy interesante, ¿no? Yo también daros las gracias a las 4 investigadoras, a nuestras 4 científicas, ya diría, de referencia, y al comercio, y a ti, Leticia, también por dinamizar este encuentro y bueno, poner sobre la mesa todos estos temas. Pero
Las mujeres nos tenemos que presentar, pero si no nos presentamos, recordémoslo, no es porque no queramos, es porque existe una sociedad que muchas veces nos lo pone muy difícil. Y eso es importante acordarse de ello. Bien, pues hasta aquí nuestra mesa redonda con 4 científicas que nos han ayudado a reflexionar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en este acto patrocinado por Gijón Impulsa y organizado por el Comercio. Mañana, además, tendremos una actividad muy divertida dedicado a los niños y a las niñas que nos quieran seguir. Es una clase magistral con la investigadora Ana María Fernández Cueto, más conocida como científica Kimi, que desde luego no tiene desperdicio para intentar captar vocaciones para los niños dentro de la ciencia.